El 12 de junio de 1957, la prisión central de Quito amaneció cubierta por una niebla espesa que nadie había visto antes. Los guardias decían que olía a metal caliente y humedad, como si las paredes hubieran sangrado durante la noche. A las 4:17 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio del pabellón principal. Cuando los custodios llegaron, encontraron algo que ningún ser humano debería ver. Más de 100 prisioneros seguían vivos, respirando, pero sin ojos ni lengua. Ninguno podía hablar, ninguno podía explicar qué había pasado. Sus rostros estaban cubiertos de sangre seca y las huellas en el suelo mostraban que muchos habían intentado arrastrarse hacia las puertas antes de perder el conocimiento. Algunos se golpeaban la cabeza contra las paredes, otros solo temblaban, mirando al vacío con cuencas oscuras que parecían seguir mirando algo que ya no estaba allí. No había señales de lucha, ni armas, ni testigos. Solo el eco de algo que había ocurrido en la oscuridad absoluta. Las autoridades sellaron el pabellón, ordenaron silencio total y declararon que se trataba de una reacción química desconocida. Pero los guardias que estuvieron allí juran otra cosa. Uno de ellos, antes de desaparecer, afirmó haber visto una figura alta y sin rostro moviéndose entre las literas como un humo sólido que se detenía frente a cada preso antes de tocar su cabeza. En las 5:02 am, la electricidad falló en toda la prisión. Cuando volvió, las cámaras mostraron lo imposible: cuerpos moviéndose solos, sombras respirando en el techo y manos que aparecían donde no debía haber nadie. Aquella noche fue borrada de todos los registros oficiales. Pero algunos fragmentos sobrevivieron: trozos de cinta, informes quemados y testimonios grabados por hombres que juraron nunca volver a dormir. Hoy, más de 60 años después, ese pabellón sigue cerrado. Nadie lo ha reabierto y los pocos que se acercan dicen oír golpes suaves, como uñas raspando el concreto desde dentro. Lo que ocurrió en la cárcel de Quito en 1957 no fue un motín ni una alucinación colectiva. Fue una presencia, algo que entró, tomó lo que necesitaba y prometió volver. A veces, los muros más antiguos esconden más que historia. La cárcel de Quito fue construida para contener a los hombres más peligrosos del país. Pero aquella noche de 1957 fue la oscuridad la que quedó encerrada adentro. Los informes oficiales fueron destruidos, los guardias trasladados y los sobrevivientes silenciados. Lo que vas a escuchar no es una leyenda urbana ni un rumor de pasillo. Es un archivo prohibido, una historia documentada que durante décadas fue escondida por el Estado. Antes de continuar, te pido algo importante: suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí desenterramos los casos más ocultos de la historia carcelaria latinoamericana: grabaciones prohibidas, informes sellados y testimonios que pocos se atreven a contar. Dale me gusta si alguna vez has sentido que el silencio de un lugar viejo te observaba, y en los comentarios cuéntanos desde qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegan los ecos de esta historia. Las autoridades aseguraron que la causa fue una intoxicación masiva, una mezcla de gases provenientes de las cloacas. Pero los médicos que atendieron a los prisioneros afirmaron algo imposible. Ninguno presentaba daño pulmonar, ni químico, ni térmico. Las heridas eran perfectas, quirúrgicas, como si algo hubiera decidido qué tomar y qué dejar. La lengua, los ojos, la voz, todo lo que hace humano a un hombre. Durante años, la prisión permaneció sellada. Los nuevos internos oían murmullos por las noches, pasos en los pasillos cerrados y el sonido constante de respiraciones que no pertenecían a nadie. En 1983, un periodista logró entrar y grabar un fragmento de audio que duraba menos de un minuto.
un coro de susurros en el que entre el ruido se distingue una frase repetida por muchas voces. Una frase que hoy vas a escuchar por primera vez. La madrugada del 12 de junio de 1957 comenzó como cualquier otra en la prisión central de Quito. El aire estaba helado, el olor a óxido y sudor se pegaba a las paredes, y los guardias hacían su ronda con pasos pesados y cigarrillos a medio encender. Nadie imaginaba que esa sería la última noche en que la cárcel respiraría como un lugar normal. A las 3:40 a.m., una corriente de aire helado recorrió el pabellón 5. Uno de los internos gritó que el suelo se movía, pero nadie le creyó. Luego, el silencio cayó como una piedra. Las cámaras de vigilancia instaladas meses antes como parte de un nuevo protocolo comenzaron a emitir interferencias. En los monitores, los rostros se deformaban y los cuerpos parecían vibrar, como si estuvieran siendo grabados desde otro plano. El guardia encargado del turno, un hombre llamado Suárez, intentó ajustar la señal, pero el audio que surgió del sistema no era humano. Eran susurros profundos, repetitivos, en una lengua desconocida. Suárez lo describió más tarde como una voz que se reía dentro del metal. A las 4:02, una alarma se activó en el pabellón. Los reclusos comenzaron a golpear las puertas, pidiendo ayuda. Algunos decían que el aire estaba ardiendo, otros que escuchaban pasos dentro de sus propias celdas. Pero cuando los guardias llegaron, la escena era imposible de describir. Los presos estaban de pie, inmóviles, mirando al techo. 100 hombres, respirando al mismo ritmo, como si algo los estuviera controlando. Sus ojos seguían abiertos, hasta que de pronto empezaron a sangrar. El guardia Suárez gritó por refuerzos, pero la radio solo emitía estática. Intentaron abrir las puertas, pero ninguna cerradura respondió. Fue entonces cuando uno de los internos comenzó a reír. Su risa no tenía tono humano. Era un ruido seco, quebrado, como si viniera desde dentro del pecho. De repente, los demás prisioneros cayeron al suelo uno por uno, convulsionando. Cuando todo se detuvo, el silencio fue absoluto. Lo que vino después fue el horror puro. 5. Los primeros en entrar al pabellón describieron una escena infernal. Los cuerpos seguían vivos, temblando, pero todos carecían de ojos y lengua. La sangre cubría las paredes, formando símbolos que nadie pudo identificar. Los médicos militares llegaron en menos de una hora, pero algunos vomitaron antes de acercarse. No había signos de lucha ni heridas defensivas, solo precisión quirúrgica. Los órganos faltantes habían sido removidos como si una máquina los hubiera extraído. La prensa no tardó en enterarse. A las 7:15 de la mañana, una cadena local intentó transmitir desde la entrada de la cárcel, pero el ejército bloqueó la señal. Los reporteros fueron detenidos y sus cintas confiscadas. Los documentos del caso fueron clasificados como Confidencial 557 y los nombres de los sobrevivientes desaparecieron de los registros. Sin embargo, uno de los paramédicos, identificado años después como Jorge Camacho, filtró una fotografía. Mostraba el pasillo principal cubierto de sombras que no coincidían con los cuerpos presentes. Los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital psiquiátrico. Ninguno volvió a hablar. Según el informe médico, presentaban un patrón idéntico. Movimientos faciales involuntarios, como si intentaran pronunciar palabras inexistentes. Una enfermera aseguró que, por las noches, los hombres murmuraban sin lengua y que el aire del cuarto se enfriaba hasta el punto de congelar el agua en los vasos. Al poco tiempo, todos murieron sin causa aparente. Mientras tanto, la celda principal del pabellón 5 fue sellada. Un guardia relató que, antes de cerrarla, el espejo del baño comenzó a empañarse solo, revelando sobre el cristal una frase escrita con sangre: «Yo no los elegí».
Ninguno de los presentes confesó haberlo hecho. Esa noche, Suárez, el primer guardia en ver la grabación, desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los rumores se esparcieron por toda la prisión. Algunos internos juraban escuchar pasos detrás de las paredes y otros afirmaban que las sombras se movían incluso sin luz. El director de la cárcel fue reemplazado 2 semanas después y el pabellón fue declarado inhabitable. Pero cada invierno, los vecinos del barrio afirmaban escuchar golpes metálicos desde el interior del edificio, como si alguien siguiera pidiendo ayuda desde el subsuelo. Han pasado más de 6 décadas y la cárcel de Quito sigue en pie, cubierta de moho y silencio. Nadie la visita, nadie la menciona, pero cada cierto tiempo, los investigadores que se acercan al pabellón 5 encuentran lo mismo. Marcas recientes en el suelo, rastros de sangre seca y huellas de pies descalzos que terminan justo frente a la puerta sellada, como si alguien o algo siguiera esperando que se atrevan a abrirla. 30 años después de aquella noche, en 1987, un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Central obtuvo acceso a una parte del archivo militar ecuatoriano. Entre los documentos catalogados como material audiovisual no identificado, encontraron una cinta con la inscripción Pabellón 5, 1957. El carrete estaba oxidado y roto, pero al restaurarlo descubrieron que contenía 3 minutos de grabación continua. Lo que vieron allí cambió por completo la versión oficial del caso. El video mostraba el pasillo principal del pabellón, iluminado por una luz parpadeante. Durante los primeros segundos se oían respiraciones profundas, como si alguien estuviera grabando muy cerca del micrófono. Luego, la cámara giraba lentamente hacia una celda. Dentro, un prisionero estaba de pie frente al espejo, moviendo la cabeza en círculos lentos. No tenía ojos. En el reflejo, sin embargo, aparecía completo, observando fijamente a quien filmaba. A mitad del video, el hombre empezó a moverse de una manera imposible. Sus articulaciones parecían romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Se inclinó hacia el espejo y el reflejo sonrió. Esa sonrisa, según quienes analizaron la grabación, no coincidía con ningún movimiento humano. Era demasiado amplia, demasiado tensa. La cámara cayó al suelo y el resto de la cinta mostraba solo un eco de respiraciones entrecortadas y una voz grave que repetía una frase incomprensible. «Ya están adentro». Los estudiantes informaron de su hallazgo al decano, pero en menos de 48 horas, la universidad recibió una orden judicial para entregar todos los materiales. El archivo fue sellado nuevamente y los alumnos fueron amenazados con expulsión. Uno de ellos, identificado como Luis Robalino, se negó a entregar su copia personal. 2 semanas después, desapareció sin dejar rastro. Su madre aseguró haber escuchado en su casa los mismos susurros que aparecían en la grabación. 5. Con el paso de los años, la cinta fue considerada una leyenda urbana. Sin embargo, en 2002, un canal local de Quito transmitió fragmentos de ella en un especial sobre misterios no resueltos. Apenas unos segundos bastaron para que la señal colapsara en todo el país. El presentador sufrió un ataque de pánico en vivo, afirmando que alguien lo miraba desde el monitor. El programa fue retirado del aire y la emisora recibió amenazas anónimas exigiendo la destrucción del material. Un año después, el periodista Fernando Cárdenas, conocido por investigar archivos ocultos, logró contactar a un exguardia que había trabajado en la prisión durante el incidente. El hombre, de voz temblorosa, aceptó dar testimonio en una entrevista privada. En el audio filtrado se escucha claramente cuando dice: «Ellos no murieron. Algo los llevó a otro lado. Esa noche, la cárcel no era de este mundo». Días después, Cárdenas fue hallado muerto en su apartamento, con la lengua cortada y una cámara rota sobre el suelo.
La autopsia de Cárdenas reveló algo escalofriante. Las heridas eran idénticas a las de los prisioneros de 1957. No había signos de defensa, ni de lucha, ni de ingreso forzado. La policía declaró el caso suicidio ritual. Pero los informes médicos desmentían esa versión. Alguien lo había imitado o quizás algo había regresado. Desde entonces, nadie se ha atrevido a investigar de nuevo el pabellón 5. A pesar del miedo, algunos fragmentos de la cinta siguen circulando en foros y colecciones privadas. Las versiones más recientes muestran distorsiones visuales, pero un detalle se mantiene en todas. Detrás del reflejo del preso aparece una figura borrosa, altísima, de rostro liso y sin facciones. Los expertos en restauración dicen que la imagen no puede ser producto de un error técnico. Es una sombra tangible, un cuerpo sin forma. Hoy la prisión está abandonada, pero los habitantes cercanos aseguran que las luces se encienden solas en el pabellón cada noche de luna nueva. Algunos escuchan golpes y voces que repiten nombres. Otros dicen haber visto siluetas en las ventanas, como si los prisioneros siguieran esperando que alguien los libere. Lo más inquietante es que, en ciertas madrugadas, el eco de una risa metálica recorre las paredes, idéntica a la de la grabación original. El gobierno nunca reconoció el caso oficialmente. Los documentos siguen clasificados y los rumores crecen con cada generación. Sin embargo, hay algo que nadie ha podido negar. Todos los que vieron la cinta original murieron o desaparecieron. Algunos dicen que la grabación es una puerta y que cada vez que alguien la reproduce, algo del otro lado despierta. En 2019, más de 60 años después del suceso, una cadena independiente de documentales llamada Archivo Vivo decidió filmar un especial sobre los casos ocultos de América Latina. Su director, Tomás Herrera, había escuchado la historia del pabellón 5 desde niño y aunque muchos lo consideraban una leyenda, él quería probar que detrás del mito había una verdad. Consiguió un permiso oficial del Ministerio de Justicia para ingresar en la vieja cárcel de Quito, clausurada desde 1971. La grabación comenzó el 17 de octubre, a las 11:43 p.m. 5 personas formaban parte del equipo: Tomás, la camarógrafa Luisa Peña, el sonidista Ramos, el guardia retirado Santos Vélez y un médium llamado Eladio, que insistió en acompañarlos después de soñar con hombres sin rostro caminando entre barrotes. Entraron por el ala norte, donde el aire era tan denso que cada respiración se oía como un suspiro ajeno. Los muros goteaban y el frío parecía salir del suelo, no del ambiente. El primer contacto ocurrió a los 20 minutos. Mientras instalaban el equipo, los micrófonos captaron una frecuencia baja, apenas audible para el oído humano. Eladio se detuvo, con los ojos cerrados, y murmuró: «No están dormidos». En ese instante, las luces se apagaron por completo. Las cámaras de visión nocturna registraron movimientos entre las sombras, como si alguien se desplazara detrás de los muros, pero el detector térmico no mostraba calor. Lo que fuera que se movía no estaba vivo. A las 12:08 hallaron la puerta del pabellón 5. La pintura se había descascarado y la inscripción «Celda restringida» seguía visible. Santos, el exguardia, temblaba al tocar la manija. «Aquí fue», dijo antes de retroceder. Tomás ordenó abrirla y el chirrido del metal oxidado fue como un grito ahogado. Dentro, el aire olía a óxido y carne vieja. Las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas. En el suelo, huellas frescas de pies descalzos. Luisa comenzó a filmar un paneo del pasillo. En el monitor, algo no coincidía. Las sombras no seguían el movimiento de las linternas. Una figura se quedó inmóvil frente al fondo del corredor. Ramos creyó que era una estatua, pero al acercarse, la cámara mostró lo imposible.
Era un prisionero petrificado, con la piel gris y sin ojos. Cuando Tomás tocó su hombro, el cuerpo se desmoronó como polvo. En la grabación, justo antes de caer, la figura pareció girar la cabeza, aunque ya no tenía rostro. El equipo intentó retirarse, pero la puerta no se abrió. Desde afuera, el candado parecía intacto, pero por dentro no respondía. Fue entonces cuando Eladio comenzó a sangrar por la nariz. «No quieren que nos vayamos», murmuró. La temperatura cayó abruptamente. El medidor de sonido marcó ondas de ultrabaja frecuencia. Algo respiraba cerca. Luisa apuntó la cámara hacia el espejo del baño, el mismo que había sido sellado en 1957. En el reflejo no estaban 5 personas, eran 6. El sexto cuerpo en la grabación era alto, delgado y completamente negro. No tenía rostro, pero su silueta se movía con un ritmo idéntico al de Tomás, como si fuera su sombra o su reflejo vivo. Cuando apagaron las luces, el ser seguía visible. Ramos gritó, y el sonido del eco retumbó en los auriculares como si 100 voces lo repitieran al unísono. Eladio cayó al suelo, convulsionando. Al revisar el audio después, descubrirían que en ese momento se escuchó claramente una frase distorsionada: «No se vayan, faltan ojos». A las 12:41, la cámara principal se apagó sin motivo. Los últimos segundos grabados muestran la linterna de Tomás iluminando la pared del fondo. Allí, en letras oscuras y recién trazadas, se leía una fecha: 12 de junio de 2020. Nadie lo notó en el momento, pero al analizar la grabación se dieron cuenta de que la fecha no era un recuerdo, era una advertencia. Algo iba a repetirse exactamente 63 años después de la noche original. Cuando finalmente consiguieron abrir la puerta, el amanecer ya comenzaba a teñir el cielo. Salieron corriendo, dejando el equipo atrás. Solo Luisa conservó la tarjeta de memoria, guardándola en su bolsillo antes de escapar. 3 días después, fue encontrada en su apartamento, mirando fijamente un espejo empañado. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía. Los médicos dijeron que había sufrido un bloqueo psíquico severo, pero la autopsia reveló que sus córneas habían desaparecido. La cinta del pabellón 5 se convirtió en el nuevo archivo maldito. Ninguno de los sobrevivientes volvió a hablar del tema. Tomás desapareció un mes después y el edificio fue demolido parcialmente. Sin embargo, cada año la policía recibe llamadas de vecinos asegurando que ven luces dentro del terreno sellado y figuras moviéndose tras los muros, como sombras que aún buscan terminar lo que comenzó en 1957. 5 meses después de la expedición a la cárcel de Quito, un usuario anónimo publicó un video en una red social de intercambio de archivos. El título era simple: Cinta recuperada, Pabellón 5, 1957-2019. Nadie sabía de dónde había salido ni quién lo había subido, pero en menos de 12 horas ya contaba con más de 1 millón de reproducciones. Los primeros segundos mostraban imágenes conocidas: el pasillo oscuro, las luces parpadeando, el eco de respiraciones. Pero a los 47 segundos, algo nuevo aparecía: una sombra que se movía hacia la cámara con la misma sonrisa que el prisionero de 1957. Los usuarios empezaron a comentar cosas extrañas. Algunos decían que el video se distorsionaba justo cuando lo reproducían en silencio. Otros afirmaban que después de verlo, sus espejos amanecían empañados o con huellas de manos pequeñas marcadas en el vidrio. El video fue retirado por contenido sensible, pero alguien ya lo había descargado. En cuestión de días, decenas de copias circulaban en foros, canales clandestinos y mensajerías privadas. Una semana después, comenzaron los incidentes. 3 personas que aseguraron haber visto el video completo fueron encontradas muertas en circunstancias inexplicables. Una mujer en Bogotá
un técnico de sonido en Lima y un estudiante en Buenos Aires. En todos los casos, la escena se repetía con exactitud. Ninguna muestra de violencia, ninguna entrada forzada, solo un espejo empañado y una frase escrita con dedos ensangrentados. Yo también los vi. Los foros de conspiración explotaron. Algunos afirmaban que el video contenía frecuencias subliminales. Otros decían que era una maldición transmitida digitalmente. Pero los expertos en análisis forense descubrieron algo inquietante. El archivo original estaba fechado el 12 de junio de 2020, exactamente el día profetizado en la pared del pabellón. Lo más perturbador era que los metadatos indicaban que el video se había grabado con una cámara desaparecida en 2019. El gobierno ecuatoriano negó cualquier vínculo con la publicación. Aún así, la Interpol solicitó rastrear la IP de origen. Los técnicos reportaron una localización imposible, coordenadas dentro del terreno demolido de la prisión. Según los registros satelitales, no había señal, ni electricidad, ni conexión posible desde ese punto. Pero la transmisión había salido de ahí, como si el archivo hubiera sido subido desde adentro. A las 3:17 de la madrugada del día siguiente, varios usuarios afirmaron haber recibido un mensaje automático desde una cuenta sin nombre. El archivo adjunto contenía un fragmento de audio, 27 segundos de respiraciones profundas, seguidas de un susurro metálico que decía: «¡Mírame!». Algunos lo reprodujeron, la mayoría lo borró. Pero los que lo escucharon empezaron a reportar pesadillas idénticas. Ver una celda oscura y una figura sin rostro acercándose lentamente. En Quito, un periodista llamado Adrián Torres decidió investigar el caso. Logró contactar a la madre de Luisa Peña, la camarógrafa desaparecida en 2019. La mujer le entregó una caja con sus pertenencias, incluyendo una cámara digital vieja. Dentro había una sola grabación sin fecha. El archivo mostraba a Luisa sentada frente a un espejo, hablando con voz temblorosa. «Él no se fue», decía. «Solo está esperando que alguien lo mire». Cuando el video terminó, el reflejo detrás de ella seguía moviéndose. El periodista publicó un artículo sobre la cinta y esa misma noche su sitio web colapsó. Un informe posterior reveló que más de 6.000 dispositivos se bloquearon al intentar reproducir el video. Algunos usuarios afirmaron que sus pantallas se volvían completamente negras, pero reflejaban en el vidrio algo detrás de ellos. La policía cibernética declaró la investigación como contenido malicioso de origen desconocido, aunque nunca hallaron código alguno. En redes, la historia del video de Quito se volvió una leyenda moderna, y con cada nueva reproducción, los reportes crecían. Espejos rotos, voces grabadas sin fuente y sombras que aparecían en los marcos de las transmisiones. Algunos decían que el archivo había adquirido conciencia propia, buscando nuevos ojos que lo miraran. Una maldición digital, alimentada por la curiosidad humana, una evolución moderna de la tragedia de 1957. El video fue apodado «La cinta del hambre», no por lo que mostraba, sino por lo que hacía. Cada persona que lo veía se sentía observada, vigilada, drenada. En los análisis de sonido, un patrón se repetía al final del archivo. Una respiración profunda, un crujido de huesos y un susurro final apenas audible. «Gracias por mirar». Desde entonces, los expertos lo consideran el primer caso documentado de una maldición transmitida por señal digital. Pero lo más escalofriante no es lo que el video mostraba. Es que, según los registros del servidor, alguien lo sigue subiendo cada medianoche. Durante las primeras semanas de la investigación, el fenómeno parecía limitarse al ámbito digital. Sin embargo, en agosto de 2020 comenzaron los primeros ataques físicos. Técnicos de sonido, editores y periodistas que analizaron el archivo reportaron síntomas idénticos.
sangrado nasal, pérdida del sueño y una sensación constante de ser observados. Algunos aseguraban escuchar respiraciones detrás de ellos cuando trabajaban con audífonos. Otros, más valientes, confesaban que el archivo parecía reproducirse solo, incluso con los equipos apagados. El periodista Adrián Torres, quien había publicado el artículo sobre Luisa Peña, empezó a notar comportamientos extraños en su casa. Los espejos se empañaban sin motivo y cada mañana encontraba huellas de manos pequeñas marcadas en el vidrio del baño. Una noche decidió colocar una cámara frente al espejo de su sala para probar que todo era producto del estrés. A las 3:11 de la madrugada, la grabación captó lo imposible: su propio reflejo levantando la mano, 3 segundos antes que él. Los médicos diagnosticaron a Adrián con un trastorno de disociación visual, pero la evidencia no dejaba dudas. En los días siguientes, el periodista comenzó a hablar de una presencia en el reflejo. Aseguraba que no era una alucinación, sino alguien que lo imitaba, pero con un retraso. Las noches se volvieron insoportables. Las cámaras de seguridad mostraban luces parpadeando y una figura parada frente a la puerta de su habitación. Cuando la policía entró días después, el apartamento estaba vacío. El espejo del baño tenía una inscripción escrita con uñas: "Gracias por mirar". Los demás miembros del equipo de Archivo Vivo comenzaron a desaparecer. El sonidista Ramos fue encontrado en su estudio con los tímpanos reventados y el guardia Santos Vélez fue hallado colgado en su casa, con la televisión encendida mostrando un video sin señal. Solo se oía una voz distorsionada diciendo: "No los elegí". Eladio, el medium, desapareció sin dejar rastro. Su celular seguía grabando cuando fue encontrado, y el último audio era una respiración seguida de un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta de metal desde adentro. La policía tecnológica intentó rastrear el origen de los nuevos archivos que seguían apareciendo en la red. Todos tenían nombres diferentes, pero la misma duración: 3 minutos y 40 segundos. Algunos investigadores aseguraban que el video se regeneraba cada vez que alguien intentaba borrarlo. En uno de los fragmentos se podía ver claramente el pabellón 5 iluminado, aunque la cárcel llevaba demolida meses. En una esquina, un cuerpo inmóvil. En el reflejo del espejo, 100 rostros sin ojos, mirando hacia la cámara. A medida que la historia se difundía, miles de personas comenzaron a buscar el archivo prohibido, convencidas de que era una farsa. Influencers, streamers y periodistas lo descargaban para mostrarlo en directo. Las consecuencias fueron inmediatas: transmisiones interrumpidas por distorsión de señal, interferencias con rostros que no pertenecían a nadie y audios donde se escuchaba claramente un murmullo: "Uno más". Algunos de esos transmisores desaparecieron durante la transmisión, dejando solo pantallas negras y respiraciones. En los días siguientes se viralizó un nuevo video, un clip corto grabado por una cámara de seguridad dentro de una comisaría de Quito. Mostraba a un oficial observando la pantalla de su computador. En el reflejo del monitor, su rostro empezaba a deformarse lentamente hasta que los ojos se hundían y la boca se abría más de lo posible. El oficial murió minutos después de un paro cardíaco. El video, filtrado por error, fue eliminado, pero miles ya lo habían visto. Los expertos comenzaron a describir el fenómeno como un virus visual simbiótico, una imagen que, al ser observada, activa un proceso cognitivo en el espectador, generando visiones, pérdida de identidad y, en casos extremos, la autodestrucción. Pero entre los investigadores, una frase comenzó a repetirse en los informes: "La imagen mira de vuelta". Era como si el archivo necesitara ser visto para sobrevivir, como si cada reproducción alimentara algo que crecía detrás de los espejos.
El gobierno declaró confidencial toda la información relacionada con el expediente Quito. Las copias fueron destruidas y los servidores desconectados. Pero aún así, cada cierto tiempo, una nueva versión del video aparece con diferente nombre. Nadie sabe quién lo sube, ni desde dónde. Algunos aseguran que el archivo cambia con cada reproducción, adaptándose a los miedos de quien lo ve. Cada versión muestra algo nuevo, algo que no estaba antes. En noviembre de 2021, un grupo de ciberinvestigadores intentó reproducir todas las copias disponibles simultáneamente. A los 3 minutos y 40 segundos exactos, la señal colapsó y todos los monitores mostraron lo mismo. El pabellón vacío, la cámara girando lentamente y una figura alta, sin rostro, parada frente al espejo. Justo antes de que la grabación se cortara, una frase apareció en la pantalla: "No es un video, es un espejo". Para el año 2023, el fenómeno había dejado de ser un rumor de Internet. Las autoridades de varios países latinoamericanos confirmaron la aparición de copias del video en dispositivos desconectados de la red. Laptops recién formateadas, cámaras sin memoria, incluso televisores apagados. El archivo simplemente aparecía con el mismo nombre de siempre: Pabellón Jinpo.move. Lo inquietante era que cada copia parecía distinta. En algunas, el espejo estaba vacío. En otras, se veía a quien lo estaba reproduciendo, como si la grabación supiera quién la observaba. El Centro Internacional de Ciberseguridad emitió un comunicado pidiendo a los usuarios no reproducir ningún archivo con ese nombre. Pero la advertencia tuvo el efecto contrario. Miles de curiosos comenzaron a buscarlo, convencidos de que era solo una leyenda urbana. En menos de una semana, el hashtag Video de Quito superó los 100 millones de menciones. Streamers transmitían reacciones en vivo y cada uno terminaba de la misma manera: risas nerviosas, distorsión de imagen y un silencio repentino antes de que la transmisión se cortara. El primero en morir en directo fue un creador de contenido español con más de 3 millones de seguidores. Su audiencia vio cómo el reflejo en su monitor comenzó a moverse un segundo después de cada gesto. Luego, la luz de su habitación parpadeó y algo pasó caminando detrás de él. Nunca volvió a publicar. Los espectadores juraron haber escuchado un susurro en la transmisión antes de que se apagara: "Ya tengo tus ojos". En cuestión de días, el fenómeno alcanzó proporciones incontrolables. Los servidores que intentaban eliminar el archivo colapsaban. El algoritmo de las redes sociales lo replicaba por error, insertándolo en videos comunes, tutoriales, anuncios, noticieros. La gente empezó a ver fragmentos del Pabellón 5 sin buscarlo. Bastaba con una imagen, una respiración, un reflejo. El mundo entero se convirtió en un circuito de espejos interconectados. Los síntomas se volvieron globales: calles vacías, espejos cubiertos con sábanas, televisores destruidos. En Quito, las autoridades declararon estado de emergencia después de que más de 100 personas fueran encontradas muertas frente a pantallas encendidas, con los ojos abiertos y las córneas completamente disueltas. En cada caso, las cámaras de seguridad registraban lo mismo: un eco de respiraciones profundas antes del colapso. Nadie escuchaba la voz, pero todos la sentían. Los gobiernos del mundo comenzaron a aislar redes, cortar electricidad y cerrar centros de datos. Pero ya era demasiado tarde. Las imágenes no estaban solo en Internet. Habían cruzado el umbral de lo físico. Algunos investigadores describieron el fenómeno como una infección perceptiva. No necesitabas ver el video completo. Bastaba con recordar haberlo visto, como una semilla que germinaba en la mente, generando visiones y duplicaciones. La línea entre el espectador y el reflejo se desvanecía.
A finales de 2023, un mensaje anónimo fue enviado a los medios con una advertencia. No destruyan los espejos, solo ellos pueden contenerlo. Nadie sabe quién lo escribió, pero una semana después, un equipo militar fue enviado a lo que quedaba de la cárcel de Quito. En el sótano del pabellón 5 encontraron una cámara encendida, transmitiendo en tiempo real. En el reflejo del espejo no había nadie, pero detrás del lente algo respiraba. El archivo final recuperado del sitio muestra al soldado que grababa mirando su propio reflejo. Durante 30 segundos no ocurre nada. Luego, el reflejo parpadea y sonríe. En ese momento la cámara cae al suelo y se corta la señal. Las coordenadas GPS del dispositivo indican que sigue encendido, enviando paquetes de datos sin fuente identificable. Nadie ha podido detenerlo. Nadie sabe hacia dónde está transmitiendo. Hoy la gente evita hablar del tema, pero el miedo está en todas partes. Los espejos públicos fueron cubiertos, las pantallas apagadas, y aún así, la sensación de ser observado no desaparece. Algunos aseguran que el video ya no necesita imagen, que basta con el sonido o incluso con las palabras, que el fenómeno se ha vuelto autónomo, hambriento, buscando nuevas miradas para existir. Cada vez que alguien dice su nombre, algo se mueve detrás del vidrio. Si estás viendo esto, tal vez ya lo encontraste. Tal vez no fue casualidad. El archivo no se busca, te busca a ti. Porque lo que ocurrió en 1957 en la cárcel de Quito nunca terminó. Solo estaba esperando que alguien más lo mirara. Y ahora, mientras esta historia llega a su fin, el reflejo frente a ti podría empezar a sonreír. No te alarmes. Solo está comprobando si todavía tienes ojos. Al final, la historia de la cárcel de Quito nunca fue solo un caso aislado. Fue un espejo. Uno que reflejó lo peor del ser humano, nuestra necesidad de mirar lo prohibido, de acercarnos al abismo solo para comprobar que aún respiramos. Lo que comenzó en una celda húmeda de 1957 se convirtió en un eco sin fin, un virus que se alimenta de atención, de ojos, de miedo, y mientras más tratamos de olvidarlo, más cerca parece estar. Las autoridades clausuraron los archivos, destruyeron los servidores y quemaron los informes. Pero la imagen ya no necesita electricidad para existir. Está en las retinas de quienes la vieron, en los sueños de quienes la escucharon nombrar, en los reflejos que nos observan cada vez que pasamos frente a un vidrio oscuro. Algunos dicen que, si permaneces en silencio el tiempo suficiente, puedes oírlo respirar detrás de ti. No intentes comprobarlo. No lo invoques con tu mirada, porque toda historia termina cuando dejamos de contarla, pero esta no. Mientras haya alguien observando, mientras exista un espejo sin cubrir, seguirá ahí, esperando el siguiente par de ojos que se atreva a mirar. Y cuando eso ocurra, cuando el reflejo vuelva a moverse por sí solo, no sabremos si la imagen pertenece al pasado o si finalmente es el futuro mirándonos desde el otro lado del cristal.